Dicen que la curiosidad es inofensiva, un signo de la juventud, de inteligencia. Pero ¿qué pasa cuando esta curiosidad se convierte en algo indescriptible? En 1997, Japón fue sacudido por un crimen que parecía imposible de comprender. Un niño de tan solo 14 años atrajo, mató y mutiló a un compañero de clases, no por odio, ni siquiera por impulso, sino porque quería saber cómo se sentía matar. Lo que siguió no fue solo una tragedia, fue un punto de inflexión. Una nación cuestionó sus leyes, sus escuelas y la idea misma de la inocencia. Esta noche en Asia Sins, el caso de Seito Sakakibara, el asesino de los niños de Kobe. En la mañana del 27 de mayo, los estudiantes de la escuela secundaria Tomokawa llegaron para encontrar algo impensable: la cabeza cercenada de Jun Hase, un niño de 11 años, un estudiante de una escuela primaria cercana, colocada justo frente a la puerta de la escuela. Metida en la boca del niño había una nota, escrita con tinta roja. La nota decía: "Este es el comienzo del juego. Intenta detenerme si puedes. Estúpido policía. Quiero desesperadamente ver morir a la gente. Me emociona. El asesinato es la única forma en la que puedo confirmar mi existencia. Un juicio sangriento fue necesario para mis 10 años de gran amargura". La nota estaba firmada con un nombre que la policía no había visto antes: Saka. También incluía extrañas frases en inglés, como asesino de la escuela, con doble L. Los investigadores notaron el tono burlón y teatral que recordaba a las cartas que había enviado el famoso asesino del Zodíaco en Estados Unidos. Luego, el 6 de junio, el periódico Kub Shimon recibió un sobre color marrón, sin remitente, dentro del cual había una carta de 1400 palabras en tinta roja que contenía 6 kanjis: Sake, que significa alcohol; Uni, que significa demonio; Par, que significa rosa; y Tu, que significa santo. De esta manera los detectives nombraron a este asesino Sakibara. En esta carta, Sakibara escribió que matarlo hacía sentir liberado. Era el único momento en que se sentía libre del odio y del vacío con el que vivía. También arremetió contra el sistema educativo japonés, llamándolo una máquina obligatoria que creaba gente como él, pero los medios malinterpretaron su alias. Lo publicaron como Uniara, que significa demonio rosa, y a Sakibara no le hizo ninguna gracia. Envió otra carta a la policía, esta vez con una amenaza: si alguien volvía a leer mal su nombre o le arruinaba el humor, mataría 3 veces a la semana. La policía rastreó la escritura, las rutas postales y las pistas lingüísticas. Finalmente, encontraron al remitente, y la verdad conmocionó al país entero. No era un vagabundo ni un adulto, era un estudiante de secundaria de 14 años. Su identidad estaba protegida por la ley de menores. Por eso, los medios se refirieron a él como el chico A. Más tarde, fue identificado como Seito Sakakibara, y Jun Hase no fue su única víctima. El 10 de febrero, 2 niñas fueron atacadas con un mazo de goma. Una resultó gravemente herida. Le dijeron a su padre que el atacante llevaba uniforme escolar, pero cuando el padre pidió fotos de estudiantes en una escuela secundaria cercana, la escuela se negó. Incluso, después de una solicitud policial, ellos no cooperaron. Más tarde, resultó que el atacante era su propio estudiante. Cuando fue criticada, la escuela respondió diciendo que el incidente no habría ocurrido si las víctimas se hubieran protegido mejor.
El 16 de marzo de 1997, alrededor de las 12:25 p.m., en el Parque Yugadai de Kobe, Seito Sakakibara deambulaba por la escuela primaria y una niña de 10 años le preguntó dónde podía lavarse las manos. Él se ofreció a ayudarla, acompañándolo hasta el lugar, pero al llegar, Seito le dijo que se diera la vuelta y la golpeó repetidamente con un martillo antes de huir del lugar. El 23 de marzo, la niña, de nombre Ayaka, fue trasladada de urgencia al hospital y falleció una semana después por una contusión cerebral. Apenas 10 minutos después del ataque, Seito se acercó a otra niña de tercer grado. Esta vez, la apuñaló en el abdomen con una cuchilla de 13 centímetros. La niña sobrevivió, pero pasó 2 semanas en el hospital. El cuchillo le habría atravesado el estómago y se detuvo justo antes de tocar una vena importante. Esa noche, Seito escribió en su diario. Describió la experiencia como un experimento, diciendo que quería ver cuán frágiles eran los seres humanos. Añadió: la golpeé varias veces, pero estaba demasiado emocionado como para recordar cuántas veces fue exactamente. Una semana después, la noticia de la muerte de Ayaka se difundió por los medios. La madre de Seito se lo mencionó de pasada, sin saber que su propio hijo era el asesino. En su diario, Seito Sakakibara escribió: no hay señales de que me hayan atrapado. Gracias, Pamo Kishin. Por favor, sígueme protegiendo. No hay un significado confirmado de Pamo Kishin, pero como él lo escribió, parecía que Seito lo veía como una especie de dios o figura protectora. 2 meses después, el 24 de mayo, Seito salió de su casa en bicicleta. Dijo que tenía ganas de matar. Después de andar en bicicleta por la gran ciudad, durante unos 10 minutos, pasó por la escuela primaria Taibata y vio a un niño caminando solo. Seito Sakakibara reconoció a Jun Hase de la clase Nakayoshi, una clase de educación especial para niños con discapacidades físicas. Aunque no eran cercanos, el hermano menor de Seito estaba en la misma clase, por lo que conocía a Jun Hase, y esa familiaridad lo ayudó a atraer al niño. En la casa de Seito, Jun Hase estaba alegre, sonriendo mientras jugaba con una tortuga de mascota. Mientras Seito lo observaba, un pensamiento cruzó por su mente: oh, eres más pequeño que yo, puedo matarte. Luego se ofreció a llevar a Jun Hase a ver otra tortuga cerca de una pequeña colina, pero en la cima no había ningún estanque, solo una vieja instalación de televisión por cable, y ahí fue donde Seito atacó. Fue preparado, con guantes puestos, se acercó sigilosamente a Jun Hase, rodeó el cuello del niño con el brazo y comenzó a estrangularlo. Jun Hase se defendió llorando y agitándose, pero Seito lo obligó a tumbarse y presionó con más fuerza. Cuando le empezaron a doler los brazos y no tenía ningún arma a mano, se quitó los cordones de los zapatos y los usó. Una vez que el chico dejó de moverse, Seito Sakakibara se inclinó, comprobó su ritmo cardíaco y sonrió. Más tarde, en su diario, escribió que Jun Hase no moría fácilmente, y eso hizo que la victoria se sintiera aún más dulce. Era como ganar un premio, pero ahora tenía un cuerpo que ocultar. Intentó entrar en una instalación cerrada cercana, fracasó, y fue a robar una sierra y un candado nuevo. Al regresar, cortó el viejo candado, arrastró el cuerpo de Jun Hase y lo escondió bajo el suelo. La sierra estaba escondida bajo las hojas. Esa noche se reunió con unos amigos, actuó con normalidad y se fue a casa. Pero dormir no le trajo paz, le trajo una nueva curiosidad. ¿Cómo se sentiría cortar un cuerpo humano? Lo había hecho con animales, pero ahora quería probarlo con una persona. Al día siguiente, el 25 de mayo, regresó con una sierra y un cuchillo, en bolsas de plástico para recoger la sangre.
Recuperó el cuerpo, sujetó la cabeza de Jun Hase y comenzó a cerrar el cuerpo. Lo primero que hizo fue cortar su cuello. La sangre salpicó, el hueso se resistió y luego, algo nuevo, se sintió excitado. Cuando le arrancó la cabeza, la contempló con asombro y llegó al clímax. Pero no terminó ahí. Pensando que el alma del cuerpo aún persistía, le apuñaló los ojos, le arrancó los párpados e intentó arrancarle la lengua. Luego bebió su sangre, describiendo el sabor como metálico, y se dijo a sí mismo que estaba limpiando su alma con la inocencia de Jun Hase. Decepcionado por cómo se veía la cabeza, la enterró debajo de un árbol y le dio la sierra a un amigo, que luego la arrojó en el estanque Mukatano. Esa noche, Seito volvió a estar despierto, no con culpa, sino con más preguntas. ¿Cómo cambia una cabeza humana con el tiempo? Planeaba regresar pronto para ver. Mientras tanto, de vuelta en la comisaría de policía de Suma, el caso de Jun Hase había sido actualizado. A las 11:40 am del 26 de mayo, la policía inició una investigación a gran escala. Más de 150 oficiales fueron enviados a buscarlo. Seito, imperturbable, siguió con su día como de costumbre. Visitó el estanque Hidiko para echar otro vistazo al cuerpo. Lo miró fijamente durante 6 minutos, observando la descomposición, pero esta vez sintió aburrido. No le dio la adrenalina que esperaba. Entonces se le ocurrió una nueva idea. Provocaría a la policía. Decidió dejar la cabeza en un lugar audaz e inesperado, su propia escuela, la preparatoria Tomoa. Pensó que nadie sospecharía de que un estudiante exhibiera una cabeza cercenada en su propia puerta. En su mente, también era una forma de desviar la culpa. Se dijo a sí mismo que no era culpa suya. La escuela, el sistema, era responsable. Llevó la cabeza a casa en su bicicleta. No había nadie más. En silencio, la lavó con una manguera, eliminando la suciedad, las hojas y las huellas dactilares, preparándola como si fuera parte de una actuación. Mientras peinaba el cabello, sintió otra oleada de excitación y volvió a eyacular, pero no se detuvo allí. Esa noche, escribió una carta diseñada para despistar a los investigadores. Tomó prestado el lenguaje de libros y mangas, una frase que se le quedó grabada. El gran rencor de muchos años sonaba como las palabras de un hombre adulto con una venganza. El 27 de mayo, poco después de la medianoche, Seito Sakakibara colocó la cabeza en la cesta de su bicicleta y recorrió las calles vacías. Alrededor de la 1 o 2 de la madrugada, llegó a la escuela. Intentó apoyar la cabeza contra la pared blanca de la puerta, pero no se quedó quieta, así que forzó el cuello sobre una de las afiladas puntas metálicas de la puerta, empalándola. Luego, retrocedió con calma, admirando su trabajo antes de regresar a casa. Tras su arresto, el juicio de Seito Sakakibara se celebró a puerta cerrada, como es habitual en los casos de menores, pero debido a la indignación pública, el tribunal hizo una rara excepción y publicó su evaluación psiquiátrica. Seito no tenía anormalidades en su cerebro. Las hormonas, los cromosomas y las exploraciones eran normales. Era mentalmente competente en el momento del crimen. No sufría de doble personalidad, pero sí mostraba signos de despersonalización y de disociación. Aún así, los expertos concluyeron que los asesinatos no fueron causados por una enfermedad mental. En cambio, fueron impulsados por algo más profundos: impulsos sexuales violentos, sadismo y una completa falta de empatía. Era lo que llamaban un tipo de imagen intuitiva, alguien con una capacidad de recordar con claridad y obsesionarse con los recuerdos visuales. Los evaluadores concluyeron que Seito no estaba loco, no tenía retraso mental, era inquietantemente común. Entonces, ¿qué sucedió? Los hallazgos
sugirieron problemas emocionales profundamente arraigados. Seito tenía un bajo sentido de la autoestima, carecía de empatía y desarrolló una visión neutra de la vida desde una edad temprana. A diferencia de muchos hogares, donde el padre es estricto, en el caso de Seito, su madre tenía toda la autoridad. Su padre estaba en gran parte ausente y emocionalmente distante, y su madre imponía una disciplina severa. Desde la primaria, Seito fue considerado un modelo a seguir para sus hermanos menores, pero a costa de su calidez emocional. Cuando nació su hermano menor, Seito se sintió abandonado por su madre. Más tarde dijo que nunca se sintió realmente amado por ella. La única persona que le dio calor fue su abuela. Cuando su madre lo regañaba o castigaba, era su abuela quien le secaba las lágrimas, lo abrazaba y lo consentía. Incluso le compró un perro, al que Seito llamaba el perro de la abuela. Ella era la única persona que podía calmar su ira. Luego, en 5º grado, tanto la abuela como el perro murieron. Para Seito, el mundo se volvió frío de repente. La única persona que lo había protegido se había ido. Fue entonces cuando comenzó su obsesión con la muerte. Empezó a matar animales, primero ranas y lagartijas, luego gatos. Una vez le confesó a un amigo que había matado unos 20 gatos. Su escuela notó un comportamiento extraño. Los maestros y estudiantes de la escuela secundaria Tomogawa lo recordaron haciendo bromas, a veces crueles. Una vez se escondió y quemó los zapatos de un compañero de clases. Golpeó a los estudiantes en la cabeza con una raqueta de tenis y ponchaba las bicicletas con cúters. En la clase de arte, cuando le pedían que hiciera algo con arcilla, le daba forma de figura y luego la apuñalaba con tijeras. Su profesor del aula decía que su rostro rara vez mostraba emociones, evitaba las miradas, el contacto físico y a menudo parecía apegado, como si su mente estuviera en otra parte. Si bien parte de su comportamiento se consideraba excentricidad adolescente, en la preparatoria los maestros intentaron centrar más su atención en él y externamente en su comportamiento. Este pareció mejorar, pero entre bastidores, su mundo interior se distorsionaba aún más. La evaluación confirma algo aterrador. El deseo sexual de Seito se fusionaba con la violencia. Para la mayoría de las personas, los impulsos sexuales y violentos se separan durante el desarrollo temprano, pero en su caso estaban entrelazados. Se sentía excitado por la destrucción, especialmente la destrucción de la vida. Matar gatos lo excitaba, pero eso ya no era suficiente. Quería algo más, algo que le diera una emoción más profunda. Así que recurrió a los humanos. Cuando le preguntaron por las mujeres, dijo que no tenía ningún interés en ella. En cuanto a sus víctimas, dijo que simplemente estaban en el lugar equivocado cuando sus impulsos surgieron. La condición psiquiátrica final de Seito padecía de lo que se considera un trastorno de personalidad antisocial en adultos. Los expertos recomendaron un tratamiento a largo plazo para abordar su trastorno de personalidad y sus tendencias peligrosas. Fue enviado a un centro de detención juvenil médico y se le ordenó pagar 80 millones de yenes en pensión alimenticia a la familia de Ayaka. Y por supuesto, el público sintió que no había hecho justicia. Hubo protestas. El caso reavivó los debates sobre la ley juvenil de Japón. En el año 2000, el gobierno japonés respondió reduciendo la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años. Pero incluso eso no fue suficiente para algunos. Después del asesinato de Satumi Miratai en el año 2004 por una niña de 11 años, un caso ahora completamente conocido, comenzaron más discusiones sobre reducir aún más la edad, posiblemente a 11 años. Luego, el 1 de enero del 2005, Seito Sakakibara fue liberado del centro de detención. Ahora era legalmente un adulto. La noticia reavivó la ira pública. La gente protestó, exigiendo que lo enviaran a prisión, pero legalmente su sentencia había terminado, y así fue libre de nuevo.
Curiosamente, a pesar de la detallada confesión de Seito y las espeluznantes anotaciones en su diario, no todos creían que él era un verdadero asesino. De hecho, algunos como el exdirector de su escuela secundaria e incluso algunos abogados pensaron que podía haber sido acusado injustamente. Señalaron varias contradicciones en el caso. Un detalle importante, en un punto de la investigación, la policía sugirió que el asesino era zurdo, pero Seito era diestro. Su confesión también fue inusualmente compleja y lenguaje figurado, que no parecía coincidir con su capacidad académica. Seito tenía la reputación de sacar malas notas y, sin embargo, la forma en que escribía y hablaba durante el interrogatorio era extrañamente sofisticada para un niño de 14 años. Luego, hubo inconsistencias en los relatos de los testigos presenciales. Una persona dijo haber visto la cabeza colocada debajo de una placa con el nombre de la escuela a las 5:30 am. Un cartero dijo que la vio en el lado izquierdo de la puerta de hierro a las 6:30 am. 10 minutos después, el conserje de la escuela dijo que la cabeza yacía en el centro de la puerta. Y aquí hay otra cosa. La cabeza humana representa aproximadamente el 12% del peso corporal total. Para un niño de 11 años como Jun Hase, había pesado al menos 5 kilogramos. La puerta medía 1,98 de altura. Seito, en ese momento, medía 1,60 m. Entonces, ¿cómo logró un joven de 14 años, de complexión delgada, levantar y fijar una cabeza de 5 kilogramos en una puerta de casi 2 metros de altura? Los testigos también informaron haber visto un Nissan Bluebird negro, con las ventanas polarizadas, estacionado cerca de los hechos. Un hombre de unos 30 años, de 1,70 m de altura, fue visto deambulando por la puerta y el tanque. Un testigo vio una gran bolsa negra escondida entre los arbustos de la entrada del norte. Sin embargo, la policía nunca los interrogó sobre ese coche ni sobre este hombre sospechoso. El 30 de junio, la policía de Kobe declaró oficialmente que el coche negro no estaba relacionado con el caso, pero persistían las dudas. Según la versión oficial, Seito mutiló el cuerpo de Jun Hase en el lugar donde fue encontrado, bajo la base de la antena de televisión por cable. Sin embargo, algunos cuestionaron esta versión. ¿Por qué? Porque apenas 1 hora y media antes de que llegara la policía, a la 1:30 p.m. del 27 de mayo, un empleado municipal y 7 miembros del personal habían estado en el lugar exacto, inspeccionaron la valla y la zona de hormigón donde se descubrió el cuerpo y reportaron no haber visto nada inusual, ni sangre ni señales de forcejeo. El suelo estaba limpio. Además, el corte en el cuello de Jun Hase era extrañamente preciso, tan recto que algunos sospechaban que podía haber sido hecho con una sierra eléctrica, no con una sierra manual como la que supuestamente usó Seito. Este detalle hizo que algunos se preguntaran, ¿fue Seito realmente quien desmembró el cuerpo? ¿O había algo más que no se había revelado? Incluso se especuló que quien envió la postal usó algún método para evitar dejar huellas dactilares, codificando el sello. Este tipo de conocimiento, según los críticos, sonaba más propio de un delincuente profesional. Un abogado de derechos humanos incluso sugirió que la policía pudo haber manipulado o malinterpretado la confesión de Seito, pero al no haber pruebas sólidas, se quedó en eso, en una teoría. Tras su liberación, Seito comenzó discretamente una nueva vida, bajo fianza en la prefectura de Saitama. Se decía que había cambiado, se había rehabilitado, se había convertido en una persona completamente diferente. En junio del 2015, publicó una autobiografía titulada Seca, Canción de la Desesperación, bajo el alias de Ex Chico A. En el libro, expresaba su arrepentimiento y describía los asesinatos con impactantes detalles. Su familia intentó impedir su publicación, pero el libro llegó a las librerías y rápidamente se convirtió en uno de los más vendidos de Japón. Se informó que el libro recaudó alrededor
de 15 millones de yenes. Sus padres afirmaron que se entregaría la cantidad total a la familia de las víctimas, pero corrieron rumores de que Seito se había quedado con todo el dinero y lo había usado para construir una casa. Las familias afligidas declararon posteriormente que nunca habían recibido un solo yen y que, más que dinero, lo que querían era justicia. Poco después del lanzamiento del libro, varias revistas japonesas, como Shukan Boom, recibieron una carta de Seito. En ella anunciaba el lanzamiento de una página web personal. No era lo que la gente esperaba. La página indicaba su altura, peso y ciudad natal. Algunos pensaron que la usaría para compartir su versión de los hechos o emitir alguna disculpa formal. En cambio, publicó extrañas imágenes retocadas con Photoshop de un hombre desnudo, que supuestamente era él. Usó esta página para promocionar el libro y lanzó un boletín informativo de pago por correo electrónico que ofrecía detalles exclusivos sobre los asesinatos por 800 yenes al mes. Todo esto indignó al público. Muchos consideraron un insulto de que Seito se lucrara con la vida que destruyó. Han pasado los años y Seito nunca ha enfrentado un nuevo castigo. Está libre, su identidad protegida, mientras que las familias de Ayaka Yamashita y Jun Hase continúan viviendo con el dolor de lo sucedido. Ahora bien, ¿qué opinas? ¿Debería Japón haber reducido aún más la edad de responsabilidad penal? ¿Seito realmente se rehabilitó o simplemente se escondió tras una nueva etapa? Si el video te gustó, te pido que me dejes un like. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Esto fue Asia Sins. Yo les deseo muy buenas noches.